Bueno, vamos a agregar acá otras medidas de posición, que son los cuartiles. Y los cuartiles vienen asociados a, o si se quiere, la idea para definir los cuartiles es la misma que para la mediana. Ahí están viendo bien, ¿no es cierto? El apunte. Sí. Los cuartiles, o sea, la mediana uno dice acumula 50%. Siempre hay que aclarar, no hay que decir, o sea, esa definición sola no se entiende muy bien. Es decir, bueno, la mediana cumple que el 50% de los datos son menores o iguales, o el otro 50% son mayores o iguales. Y los cuartiles lo definen de esa misma manera. Por ejemplo, cuartiles, así como la mediana divide en 2, cuartiles dividen en 4. Entonces en Q1, primer cuartil, acumula 25%. Y Q3 acumula 75%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 25% de los datos son menores o iguales a Q1. O sea, entonces uno tiene que imaginarse todos los datos ordenados, por ejemplo, como estaba acá en el Word, es decir, tengo todos estos datos ordenados, como yo ahí marqué la mediana, yo tendría que ubicar acá, más o menos por ahí estaría el cuartil 1, y más o menos por acá el cuartil 3. Entonces, el cuartil 3 que cumple 75% de los datos son menores o iguales a cuartil 3, o también puedo decir que el 25% de los datos son mayores o iguales al cuartil 3. Es decir, que es una definición similar a la mediana, pero en vez de 50 y 50, o sea, tengo que decir, uno acumula 25 y el otro acumula 75. Ahí estaba ya ejemplificado. En realidad, la definición en sí, lo que explicaba recién, está un poco acá más arriba. Y aparecen tantos cuartiles como percentiles en la definición, porque en general si yo cambio esos porcentajes, es decir, acumula 50, acumula 25, pienso en acumula cualquier otro porcentaje, ya se le llama percentiles. Es decir, podría ubicar el percentil 30, que sería el valor que acumula el 30% de la distribución. Es decir, que el 30% de los datos son menores o iguales a ese valor. Bueno, percentiles a veces se usan en diferentes, bueno, con los ingresos, por ejemplo. Es decir, ¿cómo sé yo si gano mucho o poco? Un ejemplo, digamos, por decir, en esta sociedad en donde vivo. Entonces, bueno, ¿en qué percentil estoy ubicado? Estoy ubicado en el percentil 40. Entonces ahí ya sé, digamos, bueno, el 40% de la gente gana menos que yo, y el 60 gana más que yo. ¿Bien? O estoy ubicado en el percentil 75, bueno, en mi cuartil 3 estaría ubicado. Bueno, el 75% menos. O cuando se miden, qué sé yo, bueno, cualquier ejemplo se podría poner, pero a veces también con los coeficientes intelectuales, entonces alguien dice, está ubicado en el percentil 90. Entonces uno ya dice, bueno, un valor altísimo, un valor alto, porque tiene que el 90, es mayor al 90% y menor al otro 10. ¿Bien? Entonces, en todas esas estadísticas de orden, se les llama también a esas medidas, percentiles, cuartiles, tiene en cuenta el orden, no la magnitud. O sea, uno no sabe qué diferencia tiene con el que está arriba, con el que está abajo. Sabe en qué posición está ubicado. Bueno, esto entonces lo vamos a dejar medidas de dispersión para el lunes que viene. Y vamos a ver nomás, por ejemplo, había acá uno que dice, realice un diagrama de caja. Vamos a ver ese diagrama de caja. Dice, para el punto 2.3, que es el que veíamos recién de... Bueno, el diagrama de caja, para hacerlo hay que obtener básicamente 5 medidas. O sea, también muestra la distribución de frecuencias.
este gráfico. Pero, ¿dónde estábamos? Muestra la distribución de frecuencias, diagrama de caja, pero con 5 medidas nada más que hay que calcular. O box plot también se le dice. Tengo que calcular mediana y los cuartiles. O sea, los 3 cuartiles, si se quiere, porque el cuartil 2 es la mediana. ¿Ven? Cuartil 1, 25, cuartil 2, 50, cuartil 3, 75. Los 3 cuartiles y le agregamos el mínimo y el máximo. Entonces, vamos, ahora sí, página E, 33. Vamos a la tabla. Perdón, no quería ir ahí. Acá. ¿Dónde estaba la tabla? Entonces tenemos acá. Habíamos sacado la mediana. ¿Cómo sacamos cuartil 1? A ver, ustedes, alguien que me diga, mirando la tabla, que ya vimos cómo sacábamos la mediana, miramos acá, el 88, ¿cómo obtenemos el cuartil 1? Que acumula 25%. Sería el 87, tiene 32. Claro, porque este lo supera, era el primero que lo supera, 87. Y el cuartil 3, 80, porque es el primero que supera 75. Entonces, 90. 87, 88 y 90. Y a esas 3 medidas, esos serían los 3 cuartiles, en este caso. Y ahí le agregamos el mínimo, que es 84, y el máximo, que es 94. Entonces, es como que agarramos nuestro conjunto de datos y decimos, el que está acá en la punta, el que está en la cuarta parte, ahí el cuartil 1, bueno, más o menos, ¿no? El que está en la mitad, el que está en la 3/4 parte, y el de la otra punta, el máximo. Agarro esos 5 datos, porque digamos, acá en donde están todos los datos, son 5 partes iguales, pero el número en sí, fíjense que acá yo había escrito muchas veces el 1, entonces, el número puede ser el mismo, por ejemplo, podría ser que el mínimo y el cuartil 1 coincidan. Bueno, es decir, no es que me van a quedar todos espaciado el valor obtenido. Entonces, para este ejemplo, es 84 el mínimo, 87, 88, 90 y 94, esas 5 magnitudes. Y esas son las que se grafican. No, era acá. Estas son las que se grafican. Acá, este que corresponde al ejemplo de recién. Fíjense que se marcan acá en los dos extremos el mínimo que era 84 y el máximo que era, dijimos, 94. El cuartil 1 era 87, o sea, no está marcado acá en el eje, pero bueno, ahí vemos que 87. Cuartil 2 era, o sea, la mediana era 88, hemos dicho, y el cuartil 3 90. Entonces ahí están las 5 medidas. O sea, entre cuartil 1 y 3 se hace la caja, se marca la mediana ahí, una línea, y después se hacen los dos bigotes, se llama esto, las dos líneas, hasta el máximo y el mínimo. Y este gráfico, bueno, se puede hacer así vertical u horizontal también, en los dos sentidos. Y es como un gráfico, digamos, simple, bien resumido, porque lo que yo estoy viendo son 5 valores nomás acá. O sea, estoy viendo 4 partes. Este bigote es una parte, esta mitad de la caja es otra, esta otra mitad de la caja y este bigote. Veo las 4 partes en las que está dividida esa población. El primer 25, el segundo 25, el tercer 25 y el cuarto 25%. Están acá. Y entonces veo más o menos cómo están distribuidos. O sea, no veo tanto detalle como en un histograma, pero veo, por ejemplo, cuando se hace cortita, quiere decir que están más acumulados los espacios, porque digamos, o sea, el eje de la variable está acá.
Entonces quiere decir que este 25% de los datos está como apretado ahí, en este intervalo. Después acá está más separado, y acá más separado todavía al costado. Acá abajo, más separado. Entonces, si por ejemplo el diagrama de caja sería simétrico, vería, por ejemplo, lo mismo arriba que abajo. O estas dos mitades también serían iguales. Este, digamos, es un poco asimétrico. Acá este es más simétrico, por ejemplo. Este 25, o sea, estas dos partes son iguales y estas dos son casi iguales. ¿Bien? Es decir, el centro de la distribución estaría acá. Simétrico para arriba y para abajo. Bueno, o sea que me muestra más resumidamente la frecuencia, pero también puedo ver si es simétrico o no la distribución. Bien. Bueno, este ejemplo podemos ver ahí estos valores, cómo fueron obtenidos. Entonces está más arriba obtenidos del ejemplo de la variable continua de los metros cuadrados cubiertos. Estaba por acá. Bueno, está solamente para el... Ah, está para el otro ejemplo. Bueno, no tenemos todo calculado, pero podríamos obtenerlo. Entonces, a partir de la tabla que teníamos para la variable continua, ya sacamos la mediana, que decíamos 109, bueno, acá de manera aproximada, ¿no? Porque tomamos el punto medio del intervalo. Después, de acá sacamos aproximadamente cuartil 1, 97, y de acá, aproximadamente este sería el cuartil 3, el mínimo tomamos 79 y el máximo 151, pero si uno lo quiere hacer un poco mejor el gráfico, tendría que tomar todos los datos, uno por uno, ordenarlos, y de ahí obtener la mediana, el cuartil 1 y cuartil 3. Bueno, eso se puede hacer con Excel, si alguien quiere un poquito meterse con eso, investigar. O sea, tiene una opción el Excel que ya se obtiene las medidas. Obtiene el promedio, mediana, cuartiles. Como para trabajar más rápido, ¿no? Con eso. Pero ahí, bueno, las medidas acá estarían sacadas de manera exacta, como si fuese con todos los datos. Acá estarían obtenidos entonces la mediana, cuartiles, máximo y mínimo. Así que después entonces, ya con eso se puede hacer el diagrama de caja acá. Bueno, el 7, el 8 y el 9. También estoy viendo, se puede hacer, el 10. Acá tenemos diagramas de caja y histogramas. Entonces, este también se puede hacer, por lo menos el ítem A. Después ya por ahí aparece un desvío estándar, por acá abajo, y algunas cosas más que todavía no vimos. Pero por lo menos hasta el 11A pueden hacer. Así que bueno, el lunes que viene vemos un poco estos problemas y seguimos con las partes de medidas de dispersión.